Hola alumnos, vamos a hacer un ejercicio de optimización y tratar de entender mejor cómo funciona el procedimiento y qué es, en caso de que sea necesario. El modelo de optimización, así como el de simplex, se usa cuando tenemos una serie de funciones que son todas lineales, pero son desigualdades y no igualdades, que definen límites, que definen máximos o mínimos, y tenemos una función objetivo de la cual queremos obtener un valor extremo siempre. Creo que el ejemplo va a dejar bien claro de qué consiste esto. Yo elegí un problema que es así. Tenemos una empresa que produce taladros, que son su producto A, y sierras, que son el producto B. Y para la producción emplea dos talleres, uno de forja y otro que hace el ensamblaje y el embalado. El producto A requiere 4 horas de trabajo de forja por unidad y el producto B requiere 2 horas de forja por unidad. El taller de forja dispone de 60 horas de producción por semana. El producto A requiere 3 horas de ensamblaje por unidad y el B 4. Y el taller de ensamblaje dispone de 80 horas semanales. Se nos pide determinar la combinación de productos que utilizan al máximo las disponibilidades de los departamentos. Es decir, con la cantidad de horas de producción que se nos da, queremos la mayor cantidad posible de productos. Esto es información que puede ser un poco confusa, así que nos conviene vincularla. Yo en general recomiendo hacer un cuadro, que en este caso va a ser así. Tenemos el recurso horas de forja, el recurso horas de ensamblaje, un producto A, un producto B y un total de recursos usados. Entonces acá se ve muy simple. El producto A usa 4 horas de forja y usa 3 de ensamblaje. El producto A usa 4 horas de forja y el B usa 2. El total de horas de forja que tenemos es 60. Por otro lado, en el taller de ensamblaje, el A requiere de 3 horas y el B de 4. Y de ninguna manera disponemos de más de 80 horas de trabajo de este taller. Además, hay una función objetivo, que es el total de unidades producidas. Es decir, A más B es el objetivo que solemos llamarlo Z. En este caso queremos maximizar Z, es decir, que sea lo más grande posible, cumpliendo con las restricciones que indica este cuadro. La idea es convertir esto en desigualdades. Por ejemplo, el máximo de horas de forja va a ser 60. Y por cada producto A que hagamos vamos a usar 4. Y por cada B, 2. Es decir, que A por 4 más B por 2 es menor o igual que 60. Nada nos obliga a usarlas todas, pero de ninguna manera podemos usar más. Lo mismo para el taller de ensamblaje. Las 80 horas de las cuales dispone van a ser 3 por cada producto A y 4 por cada B. Otra vez, decimos que es menor o igual que 80. Además de esto, hay dos ecuaciones implícitas en el modelo, que si no las podemos cumplir, el modelo no sirve, que son condiciones de no negatividad. Las variables que usemos, que acá son A y B, tienen que ser no negativas. Es decir, que además sabemos que A es mayor o igual que 0 y B es mayor o igual que 0. Voy a copiar acá la función objetivo y nos queda espacio para seguir trabajando. El método que vamos a usar es de inspiración fundamentalmente geométrica, es decir, queremos llegar a un gráfico. Con el gráfico les voy a explicar también por qué funciona. Por lo tanto, queremos ver cómo se grafica esto. Más allá de que no es una ecuación lineal, porque no tiene el signo igual, ¿sí? Parte de esta ecuación es una recta, es decir, una recta le sirve de límite. Lo que esto dice es, acá hay una cierta recta, una cierta ecuación lineal, y sirve como límite a un conjunto. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar a graficar las rectas asociadas a esto. La manera que yo les recomiendo para estos problemas, porque después van a necesitar puntos, es buscar las intersecciones con los ejes. Cuando una función corta al eje, cuando una de sus variables es nula. Es decir, que para cada una de las rectas yo voy a buscar los puntos anulando una variable y buscando el valor de la otra. Por ejemplo, las intersecciones
30. El siguiente punto que vamos a buscar es la intersección con el eje de las A, para lo cual B tiene que ser 0 y se va a llamar S. Entonces, en el caso de S, sabemos que B es 0. ¿Cómo nos queda la ecuación? Nos queda que A por 4 más B por 0 es igual a 60 y por lo tanto A es 15. Estos dos puntos me van a permitir graficar esa recta. Los voy a poner ahí al lado de la recta. Tenemos que Q es igual a 0,30 y que S es igual a 15,0. Hacemos lo mismo con la otra. Esos puntos, el punto U tiene la primera variable nula. U es 0, punto y vamos a ver cuánto vale la otra. Otra vez, trabajo con una recta asociada a esta desigualdad. Si A es 0, me queda que 0 por 3 más B por 4 es 80. Entonces B es igual a 20. Y para B corta vamos a anular la otra variable. En este caso, B larga es 0, entonces nos va a quedar que A por 3 más B larga por 0 es 80, así que A es el incómodo número 80 tercios. Me quedo también con estos puntos que me van a ayudar a graficar. En este caso, U es 0,20 y B corta es 80 tercios 0. Armando estos puntos podemos ya hacer un gráfico. Vamos a recurrir a los ejes cartesianos. En este gráfico aparece algo importante, que son las condiciones de no negatividad. Por un problema con el software graficador, en la primera versión del apunte que yo hice, aparecen rectas que van más allá de estos ejes. Eso en realidad no tiene que pasar, o más bien son valores que para nosotros no los vamos a considerar que no son válidos, porque ya establecimos que tanto A como B son mayores que 0. ¿Sí? Solamente es un error del dibujo, que espero poder corregir. Por lo pronto acá vamos a aclarar bien cómo funciona esto entonces. ¿Sí? Si yo quiero graficar una recta dados dos puntos, no tengo más que unirlos. Toda recta queda definida por dos puntos que pertenezcan a ella. Por lo tanto, con Q y S puedo dibujar la primera. Tenemos 0,30 y 15,0. Voy a elegir una escala de 5 en 5 que parece adecuada. Entonces tenemos, para esta tengo que dar 30. 5 es... Acá es 30 y en 0,30 está el punto Q. Y después el punto S está en 15,0. Conociendo dos puntos, ya puedo definir mi segmento de recta, en este caso, que va a quedar así. Ahora vamos con la otra. La otra tiene 0,20, es decir, que su punto U está acá, y B corta es 80 tercios, que es más o menos 23. Así que nos va a quedar el 26. ¿No? 26. Más o menos 26. Entonces acá está el 20, este es 25, nos va a quedar por acá. Este es el punto B corta. Bueno, ahora es el momento de acordarnos de que no estábamos hablando de rectas, sino de desigualdades. ¿Qué significa eso? Yo puedo llegar incluso a tener esta igualdad hasta 60 o menos. Entonces la primera recta, en realidad, lo que me está definiendo es un área, ¿sí? Que abarca todo lo que está abajo de ella y es no negativo, es decir, así.
tienen los dos colores. Y eso va a formar un objeto geométrico, que va a ser así. Acá está una intersección, siempre lo más chico nos quedamos, ¿está bien? Esto y estos límites de acá. Se llama región de factibilidad, ¿no? Esto se llama región de factibilidad y tiene un sentido que creo que se puede entender sin tanto esfuerzo, ¿sí? Si yo elijo un punto acá, no puede ser producido, no me alcanzan los factores. Eso es lo que me indican las rectas. Por ejemplo, si elijo un punto acá, ¿sí? Estoy cumpliendo las 80 horas del segundo taller, pero la parte verde, que es el primer taller, no me alcanza. No se puede hacer esta combinación. Lo mismo acá, si elijo un punto de acá, es al revés. Estoy cumpliendo la factibilidad del primer taller, pero no la del segundo. Acá afuera no cumple ninguna de las dos, ¿sí? Todo lo que está acá adentro es válido, lo podemos hacer. Ahora, ¿qué pasa? Si yo elijo un punto acá, por ejemplo, ese punto sí es válido, pero ¿qué pasa con este? Nos pidieron maximizar. Entonces, si yo me desplazo para acá, me choco con un tope, o si subo. O sea que estos puntos son más interesantes, porque están aprovechando al máximo algún recurso. E incluso, si yo llego, por ejemplo, acá, todavía me está sobrando. ¿Y cómo sé que me está sobrando? Yo puedo seguir subiendo, es decir, produciendo más productos de larga de este eje, ¿sí? Y sigo en la región de factibilidad. Por esa razón, nos interesan solamente los vértices de la región de factibilidad. Los puntos que vamos a estudiar son los que son vértices del objeto geométrico que obtenemos. Es decir, este punto, este de acá y este. Solo nos interesan esos. La ventaja de este método gráfico es que muy fácilmente reducimos de infinitas soluciones posibles a, en este caso, solamente 4. Esperen que vean que no me le puse en el apunte para que no quede dispar. Este punto se llama R, el de intersección. Y acá le puse P, al origen de coordenadas. Tenemos, entonces, lo que nos interesan quiénes: U, R, S y P. Solo esos puntos. Acá en el apunte, este U parece llamaba Q, así que lo voy a cambiar a algo que parecido. Estaban al revés estos dos. Este es U en el apunte y este es U. Vamos a trabajar así ahora que quede igual. Bueno, ¿cuál nos falta de esos? Este. ¿Qué tenemos que hacer con este? Una intersección, ¿sí? Tiene que cumplir las ecuaciones de ambas rectas a la vez, así que nos va a quedar esto. Nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, lineal común que ya conocemos, del tipo A por 4 más B por 2 es 60 y a la vez A por 3 más B por 4 es 80. Esto ya vimos decenas de maneras de hacerlo, así que les voy a dar la solución directamente. El punto R es 8, 14. Después tenemos el 15, este punto S digo, que va a ser 15, 0. Este P que es el origen de coordenadas, y Q que es 0, 20. Ahora, el trabajo que nos queda es muy sencillo, ¿sí? Queremos ver quién es un máximo. Recordemos que la función objetivo es esta de acá. Ahora sí voy a borrar todo lo demás. Lo único que nos interesa es probar en la función objetivo todos los valores obtenidos, a ver cuál da mayor rendimiento, cuál da mayor cantidad de productos. Lo cual, como pueden ver, es bastante simple de hacer, ¿sí? Para Q, por ejemplo, nos quedaría 0 más 20 igual a 20, digamos, es el ZQ. Z de Q. Z de P, que es el origen de coordenadas, va a ser 0 más 0. Z de S va a ser 15 más 0. Y Z de R va a ser 8 más 14. ¿Sí? 8 más 14 es 22. Y por lo tanto es el máximo.
¿por qué sabemos que es el máximo? Bueno, como les dije, los únicos candidatos a extremos, ya sean máximos y mínimos, están siempre en los bordes, en las aristas de la regla de factibilidad, en realidad, en los vértices quiero decir, perdón, y por lo tanto probamos todas las opciones. Si entre todas las opciones que son candidatos a máximo, una de ellas lo es el máximo de todos. Por lo tanto, la mayor cantidad de productos que podemos producir es 22. Y eso ocurre cuando hacemos 8 productos A y 14 productos B, tal y como nos dicen las coordenadas del punto. Esto es un problema de optimización. Creo que con este ejemplo recorremos bien conceptualmente cómo se hacen. Espero que les sea útil.